la autorización debería resultarte. Bueno, lo que les decía es que ofrezco la palabra, pero que ustedes me pueden retroalimentar a mí respecto a varias cosas. Una, ¿cómo han andado con los materiales que yo les he subido, con las clases que he hecho? Eso básicamente. ¿Qué me pueden decir de qué cosas les parece bien, qué cosas aún se pueden mejorar, qué cosas les gustaría que yo pudiera incorporar a lo mejor? Eso, si me pudieran contar, ofrezco la palabra, por favor. ¿Cómo van hasta el momento en síntesis, no? No sé si alguien quiere hablar o yo tenía la mano levantada. Dale nomás, Eh, dale nomás. bueno, yo personalmente he sentido que ha ido bien, solo que a veces algunas definiciones como más concretas que con respecto justamente como el condicionamiento de conducta, eh, quizá las he tenido que volver a ver en clase, pero se han mencionado, solamente que eh, a veces es difícil como anotarlo directamente, como esa definición concreta sobre eh, para qué Ujú. es esto, para qué no es, pero más allá de eso, y que se ha podido ver en la rebobinación de la clase, por así decirlo, no, solo eso. Ya, Muchas gracias, profe. ok. Sí, me parece bueno tu aporte. Yo me doy cuenta que hay cosas que son importantes y que si alguien no la anota al tiro va a tener que sí o sí volver después a la misma clase. Pero generalmente son cosas que las he incorporado ya sea en el PowerPoint o están en algún documento pero sintetizado. Entonces por eso tampoco me hago mayor problema porque sé que las cosas más relevantes como lo conceptual suele estar no solo en la clase sino que también en el material que he subido en, en un curso. Entonces también lo pueden buscar ahí, por ejemplo, en esto de cambio de conducta había hartas definiciones aquí en condicionamiento clásico, que es estímulo incondicionado, todo eso, en condicionamiento operante, también hay definiciones, pero ustedes pinchan y ahí están, no es tan difícil de encontrar. Entonces en ese sentido también me doy cuenta que hay cosas que no se alcanzan a notar de la clase, si esta fuese una clase presencial, que es típico que el alumno toma apuntes, probablemente se le hace corto, pero como está todo el material de apoyo, pensando justamente que en la clase online puede resultar más difícil, o la atención es difusa, o hay muchos estímulos en la casa que a uno lo distraen y a veces no alcanza a notar porque justo alguien te llamó, o alguien pasó, o te trajeron amablemente una taza de té, lo que es muy bienvenido, pero que igual te distrajo. Entonces, por ese motivo, siempre estoy pensando en que tiene que haber más apoyos, que más que si esto fuera una clase presencial. Pero sí estoy de acuerdo. De hecho, hoy día, por ejemplo, que tengo que ver algunos aspectos como históricos del surgimiento de las teorías cognitivas, también he pensado irles proyectando eso para que lo puedan anotar más fácilmente. Pues siempre es como importante anotar. A veces el hecho, a mí por lo menos me pasa que cuando escucho, si voy anotando, pongo más atención que si escucho sin anotar. Es necesario hacer algo con respecto a lo que uno escucha. Si no escucho y no me doy ni cuenta y ya estoy pensando en otra cosa. Entonces, el poder anotar ayuda a mantener la concentración. Al menos a mí me pasa así. Entonces, por eso que también pienso cómo les estará funcionando a mis estudiantes al otro lado, ¿no? Bien, gracias por tu aporte. ¿Quién más? ¿A quién más escuchamos? Yo quería decir que ¿Sí? encuentro que explica súper bien, como que desde la primera clase me ha quedado todo súper claro, porque además usa muchos ejemplos y como que siento que se anticipa a las cosas que podríamos entender mal, entonces dice como, ya, esto es así, pero si fuera este el caso no sería esto porque no sé qué. Así que yo por lo menos encuentro que para ser un contenido tan teórico y tan como preciso, como que explica súper bien y he entendido súper bien en todas las clases. ¿Mm? Gracias, te lo agradezco mucho. Y sí, yo en el fondo me doy cuenta de los millones de veces que he hablado de estos temas, cuando algo puede causar problemas. Así que efectivamente trato de anticiparme. Lo que les decía, por ejemplo, del refuerzo negativo, que se sabe que ese concepto
suele entenderse mal, causa problemas, apareció incluso en lo de Big Bang Theory, que hay gente que lo entiende mal, incluso hasta autores importantes, hasta en libros ha aparecido mal, entonces es necesario mencionarlo. Pero sí, es cierto, trato de ser clara, así que te lo agradezco porque al parecer hasta contar de repente un ejemplo, hasta un chiste puede ser un elemento que a uno le ayuda a codificar y acordarse después, por eso que lo incorporo también. Y nos hace la clase más relajada además, ponerlo más como una clase más, como con un lenguaje más natural. Son conceptos áridos, palabras precisas, pero agregarle un lenguaje natural nos hace más digerible el contenido, ¿no? Lo que yo creo. Así que te lo agradezco, Laura. ¿Quién más? Hola, profe. Hola. Sí, yo también quería sumarme un poco a esas palabras porque ahora haciendo, por ejemplo, la prueba, Uh-huh. que habían cosas que yo no sabía o no recordaba bien a pesar de haberlas repasado. Pero de ahí cuando terminé busqué como en las cosas en las que me había equivocado o las que había tenido dudas que había marcado. Uh-huh. Y efectivamente está todo en los materiales que usted nos ha subido. Entonces, siento que hemos trabajado muy bien el hecho de que se puede integrar el contenido y que todo lo que está disponible está orientado en ser puesto en práctica al final. Entonces, eso me ha ayudado bastante, en verdad. Así que Uh-huh. eso. Gracias, profe. ¿Ya hiciste la prueba del Google Doc? ¿Sí? Ah, mira, va muy Pensé, al día entonces. pensé que era para hacerla antes de esta clase. Sí, bueno, idealmente, claro, porque está todo junto. Hoy día ya empezamos con otro tema, entonces, si tú tienes todo eso hecho al tiro, queda súper bien, pues si a partir de eso te queda una duda, aún lo podemos aclarar y está todo todavía dentro del conductismo, antes de hacer como dar vuelta a la página y ya vamos a hablar de otra cosa, porque ahí se empieza un poco a enredar después la cuestión en la medida que le vamos metiendo más teoría, ¿no? Así que sí, me parece muy bien. ¿Alguien más? Bueno, y te agradezco también la retroalimentación. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? ¿Algo que esté faltando? ¿Algo que les gustaría que fuera de otra manera? Quizá enfatizar más Yo alguna. quería destacar, profe, que el taller encuentro que nos sirvió mucho como para internalizar todos los contenidos que vimos a lo largo de esta semana. Primero, porque claro, habían casos específicos donde los teníamos que aplicar y segundo, porque al ser en grupo, había muchas cosas que, por ejemplo, uno no recordaba y los otros sí recordaban, entonces ahí como que nos íbamos retroalimentando. Entonces encuentro que los talleres son una buena forma para internalizar todo lo que se aprende, sobre todo en ramos como estos que son tan conceptuales, tan teóricos de repente como lo decía usted. Es una buena herramienta como de evaluación, creo yo, el tema de los talleres. Eso quería destacar. Gracias, te lo agradezco, sí. Y en ese sentido también yo quiero destacar el grupo que hizo los gráficos del último caso, que estuvo muy bueno, muy buen aporte realmente. Y que si ustedes van hay un MOVE que dice eh, plan de modificación de conducta, donde ahí está todo eso y aparece también el hecho de que hay que hacer los gráficos, que yo los hago de barra, porque en realidad son conductas variables eh, que no son continuas, digamos, entonces las hago con gráfico de barras, más que un gráfico de puntos, que también podría ser, por supuesto. Y la verdad es que sí, se nota que el grupo trabajó, estudió, aportó, entonces también eso lo quería destacar y los quería felicitar. De todas maneras, fue un buen aporte. Y, y también me gustaría saber si en verdad consideran útil la evaluación esta del Google Doc, porque yo tengo hecha esta hasta el momento con la parte conductista. Entonces, si realmente les sirve, hago otra para la parte cognitiva, luego otra para la parte constructivista, si realmente es útil. Yo la verdad que eso no lo sé, estoy un poco haciendo la apuesta porque no es tanta la experiencia que tengo con las clases online, solamente el año pasado y ahora, como nos pasa a todos, ¿cierto? Y en las clases presenciales la prueba va violentamente con nota, entonces no es igual. Y me parece que es muy buena práctica, a mí me parece, necesito ver cómo lo ven ustedes, lo de hacer una autoevaluación y no una evaluación con nota. A mí me parece muy bueno, porque el objetivo es que ya estamos en el siglo XXI y hay que centrar el aprendizaje mucho más en el estudiante, en la persona que aprende.
asignándole mayor responsabilidad sobre los contenidos a aprender, sobre su forma de evaluación, que la propia persona sea capaz de autoevaluarse, cuánto ha podido aprender de acuerdo a cuánto quería alcanzar en ese tema, cuánto quería alcanzar a saber. Además, pensando en que toda la información está tan aquí en la pantalla, entre ustedes y yo en estos momentos, está en internet, está hasta en el teléfono, ¿qué sentido tiene que un profesor vaya a una sala de clase y discursee toda la información que el alumno la tiene ahí? Tiene mucho más sentido darle más protagonismo al estudiante sobre su aprendizaje y que el estudiante vaya, busque, se autoevalúe, se autodirija, ¿ya? Entonces, en eso estoy pensando también que si realmente ustedes toman la batuta de su propio aprendizaje y estas autoevaluaciones las hacen a conciencia, o sea, realmente las hacen porque alguien podría decir, esto no es con nota, no importa, no lo hago, y ahí no tiene sentido. Se entra la responsabilidad de que ustedes aprendan en mí. Y esa responsabilidad no debiera ser mía, debiera ser de cada persona que aprende, sobre todo a esta altura que estamos en la universidad, que ustedes ya son mayores, no son estudiantes como que recién vienen saliendo del colegio. Ahora, la universidad también ha perpetuado bastante la cosa tan escolar de que el profesor pone la nota, el profesor impone todo, y yo creo que tenemos que ser mucho más constructivistas en que ustedes tengan un protagonismo más importante. Entonces, si realmente estas evaluaciones funcionan bien, cuando volvamos a clases presenciales, yo las voy a mantener como autoevaluación. Por último, que los alumnos me cuenten, me la envíen para yo tener un poco la retroalimentación y de alguna manera monitorear que verdaderamente el estudiante lo haga. Pero sinceramente, chicos, entre ustedes y yo, me carga eso de estar encima de que el estudiante hizo o no hizo la tarea, como si fueran niños chicos, porque en realidad hacerlo así obliga al estudiante a seguir siendo niño chico, a seguir siendo dependiente del profesor, y yo no quiero eso. Quiero que sea mucho más autónomo en su aprendizaje. Y eso estoy buscando. Entonces, por eso es que para mí es importante que ustedes me retroalimenten, porque de toda esta oportunidad que tenemos de las clases online, yo quiero también avanzar un paso más en la independencia del estudiante por parte de su profesor. Estudiantes autónomos, estudiantes autoeficaces, estudiantes que saben lo que les falta, lo que no les falta, y aquello que les falta lo buscan. Y entonces eso, esto tomado como oportunidad, también lo podría aplicar después cuando volvamos a las clases presenciales. Entonces, por eso que también es súper importante lo que ustedes me puedan decir. Y a conciencia, porque así todos mejoramos, todos. Yo puedo orientar las clases mejor, ustedes van aprendiendo mejor y al final podemos seguir todos felices. Así que no sé si hay alguien más que quiera aportar algo, pero de verdad que les agradezco lo que me puedan contar. Yo también hice la autoevaluación ¿Ya? recién antes de la clase Ajá. y me gustó mucho el concepto porque lo hice rápido, como sin fijarme tanto en la pregunta, porque si no tenía nota, en realidad no tenía que estar esforzándome para tenerla buena, era como si sabía o no. Claro, exacto. Me di cuenta al tiro de qué sabía y qué no. Y me di cuenta de que las cosas que más me quedaron grabadas de las clases eran los conceptos que vi yo ejemplos. Porque lo que pasaba en el taller era que, claro, lo encontré muy entretenido porque como era en grupo podíamos discutir los conceptos y alguien decía como, a mí me parece que es mejor esta palabra y otro decía, a mí me parece que es mejor esta y lo discutíamos. Pero cuando uno da un concepto, o sea, un ejemplo de un caso, como llevarlo el concepto al caso concreto, queda grabado para siempre, creo yo. Sí, Así estoy de que, acuerdo contigo. si se pudiera hacer en adquisición de conocimientos otros tipos de ejemplos desde nosotras, sería bacán. Y me gusta mucho la prueba sin evaluación. Ya, qué bueno, te lo agradezco mucho. Y tienes razón, cuando uno hace una prueba y no tiene la presión de la nota, puede responder tranquila. Y una de las cosas que yo les dije el primer día que nos reunimos también es que quería que hiciéramos un curso donde aprendamos y seamos felices, como que aprendamos bien, tranquilos, relajados, ¿se acuerdan? Por eso les dije, olvídense de la presión de la nota, todos van a tener buenas notas, ¿se acuerdan que les dije? Porque eso es lo que yo busco, aprender felices. No podemos aprender con una cuestión, con una presión así de la nota, de estar reprobado. Entonces, responder esa prueba, sabiendo que no está la presión de la nota, la persona puede responder tranquila y darse cuenta de lo que no tiene, y es su responsabilidad, no tiene que contárselo a nadie, y por la pura duda de, pucha, ¿en qué me equivoqué? Uno va y busca y corrige solo, y aprende de ese error. La posibilidad de aprender del error es una tremenda oportunidad
que muchas veces tampoco la consideramos, porque está encima la cuestión de no, total, la nota ya pasó, no importa. Y sí importa, pues, porque uno tiene que ver qué se equivocó y superar eso. Entonces, pienso que la prueba sin nota nos da esas posibilidades. Ojalá yo esté en lo cierto, porque me gustaría de verdad quitarle la presión de la nota a las asignaturas que yo hago. Y, o sea, tengo que poner notas, no puedo ustedes ponerle a todo un 7 arriba abajo, porque sería muy raro. En general, pongo muy buenas notas. Pero con estos talleres que yo les prometo que nadie va a tener mala nota, yo sé que le quito la presión. Porque además se puede hacer más entretenido al ser en grupo, se conversa, se discute, se ve, hay retroalimentación antes también para asegurarme de que efectivamente lo entendieron y lo van a hacer bien. Entonces, para mí es muy importante quitarle la presión de la autoevaluación y que el aprendizaje y la evaluación sean un todo, en que al evaluar ustedes también aprenden. Por ejemplo, con el taller, que es la parte de la evaluación, ustedes aprenden. Haciendo la prueba online, que sin nota, aprenden, justamente porque sin nota. Se fija, entonces la relación entre aprendizaje y evaluación es estrecha, van juntos. Yo no puedo decir esto es evaluación y lo otro es aprendizaje, son cosas distintas. No, acá va junto. La actividad evaluativa es una actividad de aprendizaje al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la concepción que yo tengo y que me gustaría poder desarrollar en mis asignaturas, pese a que tengo todo el aparato administrativo encima. Así que eso es lo que busco, pero espero que así sea. No sé si hay alguien más que quiera decir algo o ya continuamos a lo siguiente. Yo quería agregar algo chico, que es que igual la prueba tiene como algo distinto del taller, que es que todo tiene que ser como aún más preciso, como que en el taller, si bien había que usar conceptos precisos, como había más extensión, uno podía como darse vueltas en cosas que quizás no había entendido bien, y ahora con la prueba me di cuenta como de que tenía un concepto como confundido con otro y que en el taller no me había dado cuenta. Así que igual siento que para eso que te piden como responder algo preciso, sirve más para darse cuenta de los vacíos que a uno le quedaron. Sí, es que es necesario. Y les dije durante todas las clases del conductismo que los conductistas son así. Yo no le puedo llamar de otra manera. Se llama así y es así, y punto. Y en la prueba alternativa queda súper claro. Es esa, y ahí no hay, en esas alternativas no hay posibilidad de que sean dos, o alguna es sí y la otra es un poco. No. ¿Es o no es? El conductismo nos permite eso. Otros tipos de contenidos no nos permiten tanto eso. Puede ser un poco más relativo. Pero en el conductismo el lenguaje es muy preciso, así que sí, te encuentro toda la razón. Y son esas las cosas que hay que corregir también, pues, para usar los conceptos adecuadamente y no equivocarnos. Bien. Si no hay más palabras, podemos continuar con lo que teníamos por hoy, ¿les parece? ¿O alguien quiere agregar algo? Bueno, profesora, yo quisiera decir una pequeña cosa. Sí, Jimena, dime. Yo había estudiado antes psicología para mi carrera de obstetricia, pero como que uno tiene como uno atiende pacientes, bueno, puede hacer tal vez cosas cortitas, pero me dio la impresión de que esta forma que usted fue entregando cada parte del cambio de conducta de todos los representantes, se aplica súper bien en los colegios, porque uno ve por harto tiempo a los alumnos. Así que creo que me ha hecho mucho más sentido ahora tener estos conocimientos, y creo que ahora los voy a poder practicar mejor en mi profesión, digamos. Eso. Fantástico, gracias. Me alegro si realmente te puede ayudar lo que vimos, los talleres sobre todo, que yo traté de que fueran experiencias que todos hemos visto en alguna parte, que son bastante más reales, simplificadas para poder hacer los análisis. Claro que la realidad es bastante más compleja, y sobre todo sacando solo los elementos conductistas, que son los que vamos a considerar. Dejamos afuera elementos sistémicos, familia y un montón de otras variables que vamos a considerar también más adelante. No quiere decir que no las vamos a ver nunca. Pero sí, te lo agradezco, porque efectivamente yo he tratado de que así sea. No invento las cosas porque
por inspiración divina, sino que a partir de la experiencia, de lo que se ha observado en las salas de clase, de mi propia experiencia con los problemas conductuales a veces que vienen en los colegios de todo tipo en realidad. Entonces, te lo agradezco mucho. Bueno, continuamos con lo que nos corresponde hoy día. Vamos a partir con las teorías cognoscitivas, que son todas las rosadas, que es borde naranjo, como esta, que ustedes pueden ver ahí, esta, y que son rosadas con borde naranjo, no porque a mí se me ocurrió para que quedara más bonito, no, porque en realidad estas ya van pasando al constructivismo. Todos estos autores fueron cognitivos en sus orígenes, y en el caso de Brunner, por ejemplo, que fue un autor que vivió cerca de 100 años, y en esos 100 años fue muy productivo, le tocó ver cambios de paradigma, él los vivió, no se los contaron como se los estoy contando yo a ustedes, entonces él los vivió, y dentro de eso él también evolucionó de paradigmas más cognitivos, era muy seguidor de Piaget, hacia paradigmas más socioconstructivistas, como fue el caso de su etapa en que fue seguidor de Vygotsky, ¿ya? Porque Vygotsky y Piaget son anteriores. Esto podría parecer cronológico, pero no es tan cronológico, porque Piaget y Vygotsky son anteriores. Entonces, por eso les puse el borde naranjo. Y lo mismo pasa con Ausubel, que tiene una primera etapa que es mucho más cognitiva, y una segunda etapa en que también trabajó con otros autores y se volvió más constructivista. Lo voy a explicar en su momento, ¿ya? Entonces, nosotros antes estuvimos en conducta. Ahora nos pasamos a revisar las teorías cognitivas, y la definición nos dice adquisición de conocimientos. ¿Pero qué nos dice la definición completa? Dice: el aprendizaje es entendido como adquisición de conocimientos a través de un proceso mental activo. Eso es bien importante. En el conductismo nos importaba lo que se expresa a través de la conducta, porque es observable y es visible, la podemos contar. Acá vamos a hablar de un proceso mental. Entonces alguien podría decirme, pero profe, si esto es un proceso mental, entonces ya deja de ser científico, porque nosotros no podemos observar directamente un proceso mental. No sabemos lo que pasa dentro de la mente de un suceso. No podemos saber que alguien aprende porque está en su cabecita, pero lo podemos evidenciar a través de la conducta. El aprendizaje se evidencia también a través de la conducta, igual como dijeron los conductistas. Entonces nosotros tenemos que hacer algún tipo de actividad para que el estudiante evidencie aquello que ha aprendido, ¿ya? Pero dice proceso mental activo, y la palabra activo es muy importante, porque un estudiante que aprende, no aprende por arte de magia, no aprende solamente porque yo, que soy buen profe, se lo estoy diciendo y quiero que aprenda. Aprende porque el estudiante tiene que hacer algo con la información que está percibiendo, y que tiene que ingresar a su mente, y la tiene que adquirir, recordar y utilizar. No es un ser pasivo, por lo tanto, ¿ya? Eso es bien importante, el proceso mental activo. No es cuestión de estar pasivamente sentado en el asiento y solo por estar ahí va a aprender. No, tiene que hacer muchas cosas, tiene que ir pensando, procesando lo que está haciendo. Entonces, es necesario que revisemos un poco los orígenes de estas teorías cognitivas, porque, tal como lo vimos con el conductismo, los orígenes de las teorías cognitivas también están en la misma época en que surgió el conductismo. Aquella época en que la psicología tenía que buscarse un lugar entre las ciencias, ¿se acuerdan que les conté? Y era necesario que la psicología pudiera demostrar que podía tener un método científico, el conductismo también, con procesos mentales. Y eso es lo que les quiero contar ahora. Entonces, hoy día vamos a revisar los orígenes de las teorías cognitivas. Vamos a tratar de avanzar en algunas cuestiones de la teoría de la Gestalt, las leyes de la percepción, y ahí es importante ahora la tercera clase invertida, que les voy a mandar el link hoy día en la noche probablemente, y la cuarta, porque ahí se habla de los procesos psicológicos básicos de percepción y atención, que los vamos a necesitar ahora para las teorías cognitivas. Y ahí se van a revisar un poco más de las leyes de la Gestalt, que las voy a revisar también yo hoy día. Entonces vamos a hablar de eso, algunas investigaciones importantes, no sé si alcanzamos a ver la teoría de Levin, y ya en la próxima clase vamos a hablar de la teoría de Gagné,
Y esa teoría es bien importante porque sobre esa teoría vamos a hacer el segundo taller. Porque a mí me gusta, no es una teoría que nos aporte tanto en términos de, oh, vi la luz cuando conocí esta teoría. No. Pero a mí me sirve porque nos permite desglosar lo que está pasando en la mente de un niño, hipotéticamente, lógico, ¿no? Entonces vamos a desglosar lo que pasa en la mente y vamos a analizar estos procesos mentales paso a paso. Y ahí ustedes aplican con los ejemplos que yo les voy a ir pidiendo, con la teoría de Gagné. Y cómo uno influye desde afuera como profesor o profesora para que esos pasos, esos distintos pasos y todo ese procesamiento pueda ocurrir. Eso es lo que vamos a ver y ese es nuestro segundo taller. Pero hoy día vamos a revisar solamente lo que corresponde a conceptos básicos y el surgimiento de las teorías con el enfoque de la Gestalt y las leyes de la percepción. Entonces, yo les subí a cursos dos cosas. Uno, que ya está el segundo taller, para que ustedes sepan de qué es, pero todavía no lo vamos a ver, vamos a empezar con él la próxima semana. Y el segundo es un texto, un libro, que yo lo escaneé y lo subí, que es el capítulo 3 y capítulo 5 del libro Teorías del Aprendizaje para el Docente de Cliff. Y lo que corresponde al capítulo 3 es lo que vamos a ver hoy, y lo que corresponde al capítulo 5 es válido para, ya eso les va a servir, va a ser la base, ahí pueden tener su capítulo 5 para poder responder bien ese taller, para aplicar los ejemplos. Ya saben que los talleres son de aplicación. Entonces, vamos cuando dice la clase de la mañana, como si tuviera un pizarrón, y lo tengo acá, ¿ya? Aprovecho. Entonces, en el año 1879 se marca un hito que es fundamental, y esto ocurrió en Alemania, en Leipzig. Este señor Wilhelm Wundt, que yo se lo escribí ahí para que sepan cómo se escribe Wilhelm Wundt, fundó el primer laboratorio de psicología, y con eso da lugar al surgimiento de la psicología científica. Nosotros teníamos una psicología, como yo les contaba la otra vez, que era parte de la filosofía, la ciencia madre. Y entonces todo lo que ocurre en psicología, que se escribieron libros y hubo una serie de investigaciones también, y hubo cuestiones medio parapsicológicas, y está todo lo del psicoanálisis también, y autores previos que son como los fundamentos de la teoría psicoanalítica, todo eso es de la psicología precientífica. Y desde 1879 en adelante, con este primer laboratorio, tenemos de ahí para adelante la psicología científica. Entonces, como si tuviéramos una línea del tiempo y con un hito ahí que es el primer laboratorio, todo lo que está antes, psicología precientífica, y de ahí para adelante, la psicología científica. Y que como es en un laboratorio, hablamos también de una línea de psicología experimental. Ahí se hicieron experimentos con personas. ¿Por qué razón? Porque lo que se buscaba era hacer de la psicología un estudio de la mente humana, la mente, ya no la conducta como era lo que propuso Watson, sino que la mente. Y eso en una época, como les decía, paralela a cuando Pavlov estaba con sus perritos ahí estudiando la salivación. Estamos hablando de la misma época, que hay algo mágico que ocurre ahí en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que muchas ciencias tuvieron grandes aportes. Entonces, en este laboratorio de psicología surgieron grandes autores que trabajaron fuertemente el tema de la percepción y también la memoria. Hay un señor que es de apellido Ebbinghaus, que se lo voy a anotar por si a alguien le interesa, Ebbinghaus. Ebbinghaus, que trabajó la memoria y hizo sus estudios sobre los ahorros en el reaprendizaje, en lo que él llamó Tratado acerca de la memoria. Es el libro que él escribió. Lo publicó en 1885, para que vean que todavía estamos a fines del siglo pasado, o sea, antepasado ya. Y la línea de la Gestalt es lo otro que es relevante en esta época. Estos señores de la Gestalt eran tres, los fundadores de la corriente llamada Gestalt: Wertheimer, Köhler y Kafka. Estos tres señores fundaron una corriente basada en la percepción, y ellos hicieron investigaciones acerca de la percepción humana.
Y la palabra Gestalt alude a esa idea de lo que percibimos, que es la totalidad, la buena forma, lo completo. Y la palabra no se traduce porque no tiene una traducción exacta, no hay una palabra en nuestro idioma que apunta a esa idea. Incluso uno usa la palabra Gestalt para decir, completé mi Gestalt, tengo una Gestalt, por fin tengo la Gestalt completa. Es decir, como que por fin entiendo, no solamente una cuestión de percepción como de ver, como visualmente, sino que es como de comprensión. O sea, una buena Gestalt es una forma completa, un todo que me permita a mí entender lo que estoy viendo. ¿Ya? O sea, la Gestalt es algo más que solamente percibir mecánicamente. ¿Ya? Es como completar una totalidad que me da sentido. O sea, la parte del sentido es importante. Entonces, estos señores de la Gestalt, como les decía yo, Berkheimer, Köhler y Kafka, estudiaron el fenómeno de la percepción y enunciaron más de 100 leyes, que nosotros vamos a ver las más relevantes ahora en un rato más. Y quisiera yo mencionar también algunas investigaciones que ellos hicieron, que son importantes porque nos permiten entender cómo funciona esto de la percepción y por qué la relevancia en su momento, y cómo fue que dio lugar a que la psicología lograra hacer ciencia, desde esta visión más cognitiva. Entonces, este señor Berkheimer estudió lo que él llamó fenómeno phi, que también se llama fenómeno del movimiento aparente. La experiencia consiste en una situación como la siguiente. Una sala, puede ser una cosa así como una sala de clase, están los sujetos puestos en un sector, delante de las personas hay un telón, algo así como una sábana blanca, delante del telón hay un palo parado en forma vertical, como un palo escoba, por ejemplo, y más adelante hay dos focos, dos luces. Entonces se prende una luz y la sombra del palo se proyecta sobre el telón hacia el lado contrario. Se apaga esta luz, se prende la otra y la sombra del palo se proyecta sobre el telón hacia el otro lado. Entonces se prenden y se apagan intermitentemente las luces, de tal manera que el palo se proyecta sobre el telón hacia un lado y se proyecta sobre el otro. ¿Ya? Entonces, luego se le preguntó a los sujetos que veían el telón, se le preguntó a ellos qué veían sobre el telón y todos, el 100% de los sujetos, dijo que veía la sombra de un palo moverse de izquierda a derecha, derecha a izquierda, o sea, de un lado para otro, así, como limpia parabrisas. Y lo curioso es que todos los sujetos veían movimiento, que en realidad nunca hubo movimiento, porque el palo aparecía en un lado y aparecía en el otro, aparecía y aparecía en el otro, o sea, aparecía y desaparecía, no se movía, no había movimiento. Por eso se llama fenómeno del movimiento aparente. Entonces, este fenómeno nos permitió demostrar al menos dos cosas. Una es que la percepción es independiente del estímulo. O sea, una cosa es el estímulo, este del palo que aparece y desaparece, y otra cosa es lo que la gente percibe de ese estímulo, que es el movimiento. Las personas perciben movimiento y el estímulo nunca se movió, por ejemplo. Y eso demuestra que son dos fenómenos distintos. Entonces, una cosa es lo que está pasando afuera y otra cosa es lo que pasa en nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos afecta finalmente? ¿El estímulo o lo que percibimos de él? Evidentemente que lo que percibimos de él. Entonces, para nuestros fines es mucho más importante la percepción que el estímulo. Nosotros en psicología no estudiamos el estímulo, estudiamos la percepción. Entonces, del estímulo se encargarán otras ciencias como la física, la química, la biología, las ciencias físicas que existían en el momento, ¿cierto? Fines del 1800. Y la psicología se va a estudiar de los fenómenos psicológicos como es la percepción. Entonces, con esto ya nos queda claro que la percepción es un fenómeno psicológico, es un fenómeno cognitivo. Depende del estímulo, claro, podría haber percepción sin estímulo, que es la apercepción, pero ese es otro tema. La percepción, que es lo que estamos estudiando, es un fenómeno cognitivo, es un fenómeno psicológico y es independiente del estímulo. Y lo segundo que demostró este fenómeno phi es que es posible estudiar científicamente procesos cognitivos. Y aquí tenemos una cosa así como un alabado sea Dios, porque logramos que la psicología tenga un lugar entre las ciencias también por esta vía. Podemos contar, el 100% de los sujetos dijo que percibió tal cosa.
y el estímulo era esto otro. Y demostramos entonces que son dos cosas distintas y que la percepción existe y es un fenómeno cognitivo y la podemos estudiar de manera científica también. Ahora, a partir del reporte del sujeto, sí, pero igual se puede y es confiable, porque después otro sujeto, otro investigador, digamos, levanta una experiencia similar con las mismas características, cumpliendo con los mismos pasos y requisitos y debería encontrar lo mismo. Y así es. Nosotros podemos replicar este fenómeno y vamos a encontrar lo mismo, que las personas vemos movimientos donde no lo hay, como las luces de los letreros, ¿cierto? Las que van dando, como uno dice, van dando vuelta la luz alrededor del letrero. No va dando vuelta ninguna cosa. Es una ampolleta que se prende y se apaga y nosotros vemos el movimiento felices de la vida como que la lucecita va dando vuelta alrededor del letrero. No es así. Es una ilusión, como es un compañero, una ilusión óptica. Continúo. Es el fenómeno phi, entonces, que es bien importante. Después hay otro fenómeno que le llamamos insight o discernimiento repentino. Este fenómeno fue una experiencia que hizo Köhler con monos. Una experiencia bien parecida al gato en la jaula de Thorndike, o sea, la jaula con el gato metido adentro, pero esto es con monos. ¿Y qué pasa? Está la jaula y se pone un monito adentro y afuera de la jaula unos plátanos colgando, una cabeza de plátano se llama ese típico dibujo de los plátanos así que están colgando, ¿cierto? Que vemos siempre los monos animados. Y el mono, por supuesto, va para allá, estira los brazos para alcanzar los plátanos y no alcanza. Los plátanos le quedan más lejos. Entonces el mono como que se enoja así y se sienta y se pone así con cara de pensador, se pone a pensar. Y luego, en un momento, se para y en una sola conducta, o sea, no por ensayo y error, no probando, en una sola conducta toma un palo que había en la jaula y con el palo alcanza los plátanos. ¿Ya? O sea, resuelve su problema. Luego, el mismo monito, ya más contento, es puesto en una segunda etapa a la jaula de nuevo y los plátanos afuera. Entonces el mono entra y dice, hasta ya me la sé. Agarra el palo, va a alcanzar los plátanos y el palo le queda corto. Pero el mono ya estimulado con la situación previa que pudo resolver, se da cuenta que hay un palo más largo y con ese palo corto alcanza el palo largo y con ese palo entonces ahora alcanza los plátanos. Hay otra versión que dice que él unió los dos palos y así tuvo un palo más largo y alcanzó el plátano. Da lo mismo. La cosa es que resuelve el problema y alcanza los plátanos como él quería. Y hasta ahí todo bien. Y ahora toman un segundo mono, otro mono distinto, un mono nuevo, y lo ponen directamente en la experiencia 2, la segunda experiencia. Entonces ponen al mono dentro de la jaula, estira los brazos para alcanzar los plátanos, los brazos son muy cortos, los plátanos están muy lejos, no alcanza, y el mono de nuevo se sienta a pensar, igual que el mono número 1. Y vio el palo, tomó el palo, fue a alcanzar a los plátanos, y el palo estaba corto, y a ella le dio el berrinche, se frustró el mono y no hizo nada más. No resolvió el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta experiencia la llamamos insight o discernimiento repentino, porque es lo que ocurre cuando el mono, cualquiera de los dos monos, están pensando, cuando fueron a alcanzar los plátanos con sus manos y no alcanzan, y se sientan y piensan, seguramente ahí mientras piensan, miran lo que hay, que pueden hacer, a ver qué se te ocurre, dice el monito, y en ese momento entonces es como, ya sé, se le prendió la ampolleta. Ese es el insight. En el momento en que al mono se le ocurre qué hacer, ese es el insight. Y por eso dice ahí, es previo a la conducta que lo ejecuta. O sea, el mono piensa y después va, y la conducta solamente va a comprobar si lo que pensó, si lo que se le ocurrió, resulta. Pero el insight en sí, o sea, el momento de discernimiento repentino ocurrió antes que la conducta. Esa es la característica número 1. La característica número 2 dice que ocurre en una sola conducta, o sea, no es por ensayo y error. A diferencia, ¿se acuerdan ustedes del gato de Thorndike? Que el gato, para presionar la palanca y que se abriera la jaula, el gato empieza a hacer 1000 cosas hasta que por casualidad pasa a tocar la palanca y la jaula se abre. Acá no, no es por casualidad, no es por ensayo y error, porque el mono pensó primero lo que iba a hacer y en la conducta va y lo comprueba nomás. Entonces, una sola conducta que le permite resolver el problema.
Luego, una tercera característica del insight es que no siempre es correcto. ¿Por qué razón no siempre es correcto? Nosotros vimos el segundo mono, que es puesto directamente a la experiencia del palo que era corto, y no lo resolvió. Pero no significa que no se le haya ocurrido la solución. Igual estuvo pensando antes, vio el palo y pensó en la solución, pero el palo le quedó corto y a ella le dieron los monos, o sea, se enojó, ¿cierto? Pero el insight ocurrió igual. En la conducta solamente lo fue a comprobar y no funcionó, pero ocurrió igual. Entonces, por eso el insight no siempre es correcto, porque lo vamos a comprobar solamente cuando lo hacemos en una conducta. Y después la cuarta característica dice, tiene una alta probabilidad de transferencia. ¿Qué significa esto? La transferencia es la aplicación de un aprendizaje a un contenido nuevo, a una situación nueva, una situación diferente, que probablemente tiene un grado de complejidad mayor. Entonces, en este caso, nosotros vemos en el mono número 1, que es puesto a la situación del palo, con el palo corto y alcanza los plátanos, y después a la segunda situación con el palo corto alcanza el palo más largo, y con eso alcanza los plátanos. Ahí hay una transferencia, porque el mono pasó por la situación número 1, tiene esa experiencia y ahora la aplica a la segunda situación. En cambio, el mono 2, que no pasó por la primera situación, pasó directamente a la 2, como que el aprendizaje le quedó muy complicado y se frustró y no lo resolvió. Y eso nos dice cosas re importantes para nosotros también, de cómo tenemos que graduar nuestra enseñanza para asegurarle a nuestros estudiantes que tengan éxito. Y así el estudiante se incentiva a continuar con el paso siguiente y lo logra. Pero si nos vamos a un paso muy complejo, se puede frustrar al no lograrlo y entonces no va a querer seguir tratando. Entonces también es importante las posibilidades que tiene un estudiante de transferir algo que aprendió en otro contexto a un contexto nuevo. Y esto de la transferencia lo vamos a revisar también ahora cuando veamos la teoría de Gagné la próxima semana. Y va para el taller. Y es una cuestión bien importante. Todos lo hacemos, pero probablemente no nos dábamos cuenta que estábamos tratando estábamos refiriéndonos a un proceso de transferencia, que es eso, aplicar un contenido a una situación nueva, que suele ser con una dificultad mayor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Ya, continúo entonces. Quisiera ahora mostrarles un video cortito sobre las leyes de la percepción, que lo voy a ir parando, porque va mostrando las leyes, entonces voy a ir parando en cada ley para ir comentando. Yo les decía que estos señores de la Gestalt enunciaron más de 100 leyes, vamos a ver las más importantes nomás, no vamos a revisar las 100 leyes, hay algunas más importantes que otras, y además las leyes se van como ordenando, no son todas así como todas independientes. Entonces voy a mostrar un video de YouTube. Esperen, voy a sacarlo de mi cuenta de YouTube mejor. Profe, una consulta chiquitita. No sé si Dígame. al final, la Gestalt en sí, ¿qué era? ¿Como una agrupación, un laboratorio? Sí, una agrupación. O sea, un grupo de señores se juntaron y si nosotros vamos a estudiar este tema, y poco a poco se fueron como identificando ellos y le pusieron su nombre, o sea, le inventaron un nombre al grupo, que fue la Gestalt, y eso dio origen a toda una corriente dentro de la psicología, que incluso se aplica en psicología clínica también. Ah, ya, muchas gracias. Ajá. Bien, aquí está, se los tengo que proyectar. Los comerciales mientras. Las leyes de la percepción fueron enunciadas por un grupo de investigadores de la corriente de la psicología moderna denominada Gestalt. Estos enunciados explican cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. Ya, ¿lo ven? Estoy proyectando, ¿se ve bien? Sí, sí se ve. Sí.
Sí, se ve. Las leyes de la percepción fueron enunciadas por un grupo de investigadores de la corriente de la psicología moderna denominada Gestalt. Estos enunciados explican cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. Los principios que explican cómo se configura esa organización fueron tomados por diversas disciplinas, como la comunicación, la arquitectura, la sociología, la ecología y el marketing. La frase de uno de los investigadores, "el todo es diferente a la suma de las partes", sintetiza el sentido de estas leyes. Percibimos totalidades, donde según el contexto, las partes pierden sus cualidades. Por ejemplo, las agujas de un reloj perderán sus atributos y su sentido, si son retiradas de su contexto. Leyes generales. Ley de la figura y fondo. La percepción se efectúa en forma de recorte. Ya, aquí quiero hacer una pausa. Aquí tenemos la ley de figura y fondo, que nos dice que nosotros percibimos siempre algo en lo que ponemos nuestra atención, focalizamos nuestra atención, y ese algo pasa a ser figura y el resto es fondo. Entonces, idearon esta imagen que nos permite darnos cuenta que podemos alternar figura y fondo arbitrariamente, como queramos. Si nosotros nos fijamos en la parte blanca, vemos una copa y el resto, que es lo negro, pasa a ser fondo. Si nosotros nos fijamos en lo negro, el blanco pasa a ser fondo y entonces veríamos dos perfiles, dos caras mirándose de frente, ¿cierto? Entonces alternamos figura y fondo. Y lo mismo pasa en cualquier situación. Yo en estos momentos, por ejemplo, tengo puesta mi pantalla en un rincón, puedo tener las caras de ustedes y si alguien dice algo, probablemente me voy a focalizar en esa persona. Y el resto de mi computador, incluso el resto de la habitación, pasa a ser fondo, no puedo, ni me fijo lo que hay en el resto de esta pieza, ¿cierto? Porque solamente me focalizo en eso. Mi cerebro entonces está programado para poner atención a unos pocos estímulos y el resto dejo de verlos, dejo de percibirlos. No significa que los estímulos no estén, sino que mi cerebro solamente focaliza una parte. El cerebro, así como principio general de todas estas leyes, es que simplifica lo que nosotros vemos, lo que percibimos, porque esto no es solo para la percepción visual. Los ejemplos que vamos a ver acá son en percepción visual porque es nuestro sentido dominante, pero son para todo orden de cosas y voy a ir dando ejemplos. Entonces, acá, por ejemplo, en la figura de la derecha, también nosotros podemos ver acá una cara, que es lo que llama más la atención, ¿cierto? Y el resto pasa a ser fondo, pero si yo me fijo, acá podría haber una señora con un bebé en brazo y ya dejo de fijarme en la otra cara. Y esto que antes era el fondo, porque era una parte de la ropa, la oreja y la ropa, acá el cuello de la persona el vestido era la ropa de la persona. Ahora veo esta figura y ya no me fijo en que esto era una cara. Lo mismo acá, se podría ver una persona también aquí, con que la nariz es un brazo, está la cara como parte del ojo. Y si me voy a otras partes de la imagen, también hay otras figuras metidas acá en el perro, en otros lados también hay otras figuras aquí, en el fondo, en la pared también. Entonces me puedo fijar en una figura que eso destaca y el resto ya no le pongo atención, entonces fondo, ¿ya? Esa es la primera ley, la ley más básica de figura y fondo. Continúo. Percibimos zonas en las que centramos la atención, que llamamos figura, y zonas circundantes que quedan en un plano de menor jerarquía, a la que denominamos fondo. Ley de la organización. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y... Ya. Esta del elefante la encuentro muy buena. Esto es un dibujo que pone en jaque nuestra percepción también. Y estamos referidos a la ley de la organización. La ley de la organización es una ley general que agrupa varias otras leyes como subleyes o leyes específicas, ¿ya? Entonces nosotros agrupamos por simetría, agrupamos por proximidad, agrupamos por forma. Entonces, en este caso, nuestra primera impresión es que vemos un elefante. Tranquilamente, hay un elefante. Cuando nos empezamos a fijar, esta pata, por ejemplo, empieza aquí como pata y termina como nada. Y acá está el final de la pata. Entonces uno si cuenta desde abajo, el elefante tiene 5 patas. Pero en realidad la pata era esa. Entonces ahí esto nos genera conflicto. Entonces, no percibimos, a la primera impresión no percibimos el conflicto. Organizamos nomás y esto es un elefante. Y punto. Y nuestro cerebro lo procesa así. Todo el resto está hecho para demostrarnos que en realidad esto que era un elefante no es tan elefante porque es algo extraño.
y que nuestro cerebro de alguna manera lo omite. Solamente si le prestamos atención lo podemos ver, si no, ni siquiera lo habíamos visto. Y con la imagen siguiente pasa lo mismo. Estas son columnas, y uno ve tan claramente columnas romanas, ¿cierto? Acá, redonditas, con una base, pero si las vemos desde arriba son cuadradas. Y lo que empieza aquí cuadrado termina en nada acá, y nos empieza a generar problemas. Es la misma idea, o sea, organizamos esto como columnas romanas y las vemos tranquilamente, pero en realidad es una imagen que está hecha para ponernos en jaque nuevamente y demostrarnos que percibimos al pantallazo de las cosas, como organizamos el todo. Continúo. Sea posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen y profundidad, ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Eso. Leyes particulares. Ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Eso es importante. Buscamos la mejor organización posible. Eso es lo que hace nuestro cerebro, y por eso la palabra Gestalt, la mejor organización, el todo completo. Acá vemos una serpiente, como la serpiente del lago Ness, ¿cierto? Las imágenes de la serpiente del lago Ness siempre la ponen así, como que sale una parte de la serpiente por sobre el agua, y así lo procesamos en nuestro cerebro y lo percibimos y nos quedamos de lo más contentos. Pero en la realidad, esto es una imagen así como con figuras blancas y negras, no tiene nada que nos diga que es la serpiente. Lo mismo con las otras imágenes. La anterior, por ejemplo, tenemos acá, uno ve un círculo, pero en realidad son rayas, no hay ningún círculo completo, le faltan unos pedazos, y nuestro cerebro completa lo que le falta para que tenga esta buena forma que es la que nos deja tranquilos. Las formas no completas no nos dejan tranquilos. Tenemos que tender a cerrarlas, y eso nos disminuye la ansiedad. Acá lo mismo, vemos un triángulo donde no hay triángulo, se forma de los pedazos de nada, y uno tranquilamente ve 3 círculos negros y un triángulo blanco al medio, y no hay eso. Aquí hay pedazos de círculos que no están completos. Lo mismo acá, uno percibe un cubo y no hay tal cosa, hay rayas, que le damos un orden y las cerramos y nos quedamos tranquilos y nos queda un cubo. Entonces yo les decía que esto se aplica en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la percepción de nuestro segundo sentido dominante, que es la audición, pasa lo mismo. Nosotros escuchamos una canción y si no está completa, nuestro cerebro la continúa hasta que la termina, ojalá, y la cierra y la completamos. Y ahí nos disminuye la ansiedad, o sea, ahí nos quedamos tranquilos. Y lo mismo podemos aplicar a situaciones más psicológicas, como una vivencia, como por ejemplo, que me queda algo inconcluso con una persona, como que no le dije todo lo que le tenía que decir y tengo que ir a su casa y sabes que no me quedé tranquilo y le digo todo lo que me faltó y ahí recién me quedo tranquilo. Cierro la situación. O lo que pasa con los duelos. Muchos de los duelos de las personas que no logran superarlo es porque les ha quedado algo inconcluso. Por ejemplo, cuando alguien se muere repentinamente, de manera inesperada, y uno no lo pudo despedir, no lo pudo decir las últimas palabras, o te faltó decirle un montón de cosas que nunca le dijiste por algún motivo. Entonces uno se queda con algo inconcluso. Y en terapia, yo les decía, la terapia gestáltica se basa se basa en estos principios de la Gestalt, en estas leyes. Por ejemplo, para poder cerrar una situación pendiente, hay una técnica que se llama la silla vacía. Y uno en la consulta pone una silla y sienta a la persona imaginaria a la que le tenía que decir todo aquello que me faltó. Entonces yo me voy imaginando y le digo verbalmente, pero me imagino que está ahí la persona y le digo todo lo que me faltó y logro cerrarlo. Tiene que ser una situación bien especial en que se trabaja la situación como si fuera real, para que la persona realmente sienta que lo puede cerrar. O lo que vemos muchas veces en las películas, en que la persona va como al cementerio y donde está la tumba y va y le dice todo lo que le tenía que decir y todo lo que le faltó decir. Tiene el mismo objetivo, como de cerrar aquello que está pendiente, porque las cosas inconclusas nos causan ansiedad, como las imágenes, como también en las vivencias. ¿Ya? Con la imaginación, las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Ley del contraste.
La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos. Por ejemplo, el tamaño. Ley de la proximidad. Para el cerebro, los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Ley de la similaridad. Los elementos que son similares tienden a ser agrupados y a verse como el mismo elemento, como conjuntos que se pueden separar claramente del resto. Esto es bien importante también. Agrupamos por similaridad, por cercanía. Entonces, yo no veo un montón de figuras geométricas, sino que veo grupos de cosas. Veo círculos y triángulos. Veo grupos de 4 círculos, de 4 triángulos blancos. Veo varios círculos dispersos, en fin, hasta los puedo contar, y armo grupos. O sea, yo agrupo la realidad para simplificarla, porque para mi cerebro es mucho más fácil procesar cosas más simples, como les decía yo, figuras que son armónicas, que son coherentes, que están cerradas, que son similares, que están más cerca, como por ejemplo pongo 4 círculos por allá, 2 cubos por acá, y no un montón de figuras, ¿ya? Entonces el agruparla me permite facilitar la La percepción. mayoría de las personas que hemos visto el logo de Carrefour hemos creído ver un ancla, o bien, 2 flechas en direcciones opuestas, lo que también tendría su lógica si traducimos Carrefour como cruce de caminos. Pero en realidad, y a pesar de que nuestra percepción es acertada, el isólogo de Carrefour es una C. El diseñador utilizó la ley de figura y fondo, intercambiando los elementos, para que el resultado de su trabajo tenga un mensaje por descubrir. Somos explainers. Explicamos. Bien, ¿se entendió? Como les decía, son las leyes más conocidas. Hay otras más que suelen mencionarse, pero básicamente están también dentro de la ley como de agrupamiento, para simplificar la realidad, que agrupo por cercanía o proximidad, por similaridad, etc. Como les decía, por simetría, cuando las cosas me forman un todo más ordenado, lo considero más simétrico y eso es más fácil de procesar. Como que le llamo cuadrado, aunque no era un cuadrado, porque en mi cerebro lo transformé como un cuadrado y me resulta más fácil de procesar. Estoy leyendo lo que me comentan. Sí, son bien interesantes estas leyes de la percepción. Dice ahí también en el video que las utilizan mucho los publicistas, como lo del logo de Carrefour, y efectivamente en comunicación, en las facultades de comunicación, se estudian bastante las leyes de la percepción, y para todo lo que es diseño y publicidad, se tienen en cuenta, incluso pensando como en los diseños más grandes, como arquitectónico y eso en los edificios también. Hay cosas que nos causan ansiedad, entonces nos molestan y uno trata de evitarlas. Entonces sería muy, muy mala estrategia que un diseño urbano, un diseño publicitario, tenga, por ejemplo, figuras no cerradas, a menos que quiera mandar un mensaje. Pero las figuras no cerradas nos molestan. Todo esto da lugar también a la publicidad como de cosas subliminales también, de que haya un mensaje oculto. Pero eso ya es como materia no tanto como de las leyes de la percepción, sino que más casi de psicoanálisis, como de que nuestro inconsciente puede ver cosas en una imagen, y eso también ha sido objeto de estudio, pero como les decía, más como de fenómenos inconscientes, más que de lo que nosotros estamos estudiando ahora, que es lo cognitivo, la mente humana. No sé si alguien tiene algún comentario, cómo van hasta aquí, o algún ejemplo que me quieran aportar. Profesora, ¿Sí, Jimena? que me causó curiosidad esas imágenes que uno las ve, incluso a uno se las mandan por celular. Sí. Y es verdad, eso que tiene como, ¿qué imagen ves primero? Si ves primero esto, significa tal cosa, y si ves lo otro, significa otra cosa. ¿Tiene que ver eso así o no? Sí, no desde lo que estudiaron estas personas, sino que son aplicaciones que se han hecho después, como les decía yo, que buscan poner en jaque nuestro cerebro con estos juegos, por ejemplo, de figura y fondo, en que la imagen esa de la vieja y la joven, no sé si se fijaron, cuando estaba al principio en la ley de figura y fondo, que en general se ha visto que la gente joven tiende a ver más la joven y la gente mayor tiende a ver más la vieja.
puede ser así, puede no ser tan así, pero sí, dentro de las motivaciones personales está lo que uno proyecta y lo que uno ve en los demás. Por lo tanto, en figuras que son más abstractas, las personas que están más orientadas hacia lo humano, hacia el otro, hacia lo social, tienden a ver más imágenes de personas en una figura abstracta, que personas que son más concretas o están orientadas al trabajo, en general verían otra imagen, no personas. Qué sé yo, una imagen que se presta para que tú veas, qué sé yo, objetos o personas, alguien, o animales o personas. Entonces, de alguna manera también se marcan así las preferencias que uno tiene mentalmente, pero eso es, como te decía, estudios que se han derivado después, más bien de corte un poco más psicoanalítico, diría yo, que donde uno muestra como cosas que tiene más inconscientes, más ocultas, que no están tan conscientes, uno mismo no está tan consciente de ellas. ¿Sí? ¿Me siguen en la idea, no? Bien, perfecto, gracias. ¿Está levantando la mano, Mauricio? Sí, es que una vez en un CFG, un curso aquí de la universidad, justamente sobre educación, una profesora en educación párvula, bueno, una educadora de párvulos, con toda su experiencia como enseñando los procesos del agua en niños, niñas, como de esta edad. Entonces, hubo un momento que yo encuentro que fue muy tierno, perdón por decirlo así, donde el niño como asombrado le va a decir a la profesora que el hielo se transformó en agua. Y después la profesora, sí, ¿y eso qué significa? Y ella explicaba la cara del niño como que finalmente cerró todo esto y dijo, el hielo es agua. Como, Ah. entonces, no sé, como que no conecté esta situación con ese Como un recuerdo. insight. Yo creo que ese niño tuvo un insight en que decir, el hielo es agua. Como que ahí en ese momento resolvió el problema, aquello que no había visto, se le vuelve claro. Eso es como la definición del insight. Sí. Y eso nos ocurre a todos, pues como les decía, la eureka de Arquímedes cuando se estaba bañando y se dio cuenta que un cuerpo desplaza la cantidad de agua equivalente, su volumen, algo así, y él resolvió un problema que le venía dando vuelta hacia meses o no sé, semanas, meses yo creo, con la corona del rey, que se supone que le estaban robando oro al hacer la corona, el alquimista que la hacía, y el rey le mandó a Arquímedes a ver si era verdad esto, a resolver ese problema, él no hallaba qué hacer. Y con esto de darse cuenta que un cuerpo desplaza un volumen de agua igual a su volumen, pudo después poner a prueba ese principio para ver lo del oro en la corona del rey. No sé después cómo tenía que verlo con la corona, pero en ese momento se dio cuenta, ese fue el insight. Y hay muchos momentos en que nosotros estamos como enfocados en un problema, no sé si les pasaba con matemáticas, por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, por ahí por tercero o cuarto medio, empiezan esas ecuaciones muy complejas, ¿cómo se resuelve esto? Y voy para adelante y para atrás con los pasos de la ecuación hasta que de repente, ya sé, y se resuelve. Ese, ya sé, es el momento del insight, y que le ocurre mucho a los niños también en este descubrimiento del mundo, como esa experiencia que dices tú del hielo con el agua. Hacen mucho en educación de párvulos justamente para ver qué pasa. Y le preguntan a los niños antes, miren, vamos a poner un hielo en esta paila y la paila sobre el mechero. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Y ahí los niños empiezan a decir, va a explotar, va a saltar lejos, va a tirarse por la ventana. Pueden decir millones de cosas, los niños son súper creativos. Y ven que se derrite y se transforma en agua. ¿Y qué pasó, niño? Y ahí el niño dice, pasó esto. Es el aprendizaje de ciencia por descubrimiento, que es muy interesante, porque ocurre este fenómeno de discernimiento repentino. Bien, chicas y chicos, yo quisiera dejarlo hasta aquí por ahora porque les doy de tarea varias cosas, pero la tarea más relevante es que lean el capítulo 3 de Chadwick, que está parte de lo que vimos hoy día. Tenemos que ver los conceptos relevantes de las teorías cognitivas y algo de la teoría Levin, que es mencionarlo solamente, para luego pasarnos a la teoría de Gagné, que es la del taller número 2. Entonces tienen esa tarea de leer el texto de Chadwick,
Solo el capítulo 3 por ahora, si alguien quiere empezar a leer el 5, no hay un problema, pero en lo que estamos ahora es el capítulo 3. Y las clases invertidas, que les voy a mandar 2 esta vez, ¿ya? Porque una es sobre percepción, que es un poco lo que vimos hoy, y la otra es sobre atención, que tanto percepción como atención lo vamos a ocupar después para el taller también, para todo lo que es el procesamiento de la información, que ahora nos vamos a meter de lleno en lo que estaría hipotéticamente pasando en la mente de un estudiante. Entonces necesitamos de esos conceptos, saber qué es la percepción y qué es la atención, ¿ya? Entonces les dejo esas tareas. Y bueno, los que no han hecho todavía el Google Doc, que lo hagan por supuesto, para que no se les vayan quedando cosas pendientes del tema anterior. Y tienen que mandarme el taller, tienen plazo hoy día hasta las 9 de la noche, por si alguien no lo ha terminado, todavía tiene un ratito, un par de horitas. Así es que eso, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. ¿Nada? ¿Todo bien entonces? ¿Asumo? Ya, les voy a mandar los links de las clases invertidas entonces, sobre percepción una y sobre atención la otra. Gracias por los corazoncitos, que estén muy bien. Cuídense y nos vemos la próxima semana, entiendo yo. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, que esté Muchas bien. gracias, Cuídense. profe. Que esté bien. Chao a todos. Cuídense, que Chao, estén muy bien. chao. Chao. Chao, profe. Gracias.